y a todas, ¿cómo estáis? Gracias por estar aquí en este nuevo vídeo. Voy a pintar un montón de pequeños estudios de color, estudios de paisajes urbanos. El motivo es que he empezado a preparar una nueva exposición y tengo que pintar muchísimas obras. Y he empezado por una obra de gran formato, un paisaje urbano, y me di cuenta de que estaba un poco perdida. Me encontré con un montón de problemas de perspectiva, de color, y decidí que tenía que parar y empezar a hacerlo de otra manera. Soy una persona bastante impaciente y mi tendencia es empezar directamente con la obra final, con la obra en gran formato, pero he decidido parar el proceso y realizar unos pequeños estudios de color de estos paisajes que quiero pintar para encontrarme con los errores de perspectiva, de color, de composición, que pueda ir solucionando y después no me creen problemas mientras esté pintando la obra gigante, que es mucho más difícil de ver y de solucionar. Entonces he aprovechado y he dividido una hoja en 8 espacios y en los que voy a intentar plasmar 8 imágenes que me han gustado, 8 referencias que he encontrado entre fotos que he hecho yo, fotos que han hecho algunos amigos míos, algunas referencias gratuitas online, algunas que he compuesto mezclando varias. La primera es esa puesta de sol espectacular, naranja, de tonos rojizos. De esta manera puedo utilizar las que más me convenzan, las que más me haya gustado, también con las que más me haya divertido pintando, para llevar después a obras grandes y ya no estar tan perdida en el proceso, saber por dónde empezar, saber lo que quiero hacer, saber el color que voy a utilizar, las mezclas. Evidentemente después todo va a ir evolucionando, la obra como siempre cobrará vida y será diferente a estos estudios, pero por lo menos tendré un punto de inicio y no me sentiré tan perdida, ¿no? Es súper importante pintar en pequeño, súper importante hacer bocetos y estudios. Como os he dicho, soy una persona muy impaciente y muchas veces no lo hago, pero lo correcto y lo más positivo es hacerlo, porque de esta manera todos esos problemas que después te vas a encontrar y te van a frustrar y te van a bloquear, porque verlo en un lienzo de 2 metros es más difícil que verlo en unos pequeños centímetros. Además, también existe el factor miedo a estropear la obra, ¿no? Cuando estás avanzando en una obra grande y no sabes cómo continuar, pues muchas veces se abandona, ¿no? En este caso, como son bocetos, como no tienes esa presión añadida de que tienes que crear una obra, un cuadro espectacular o con el que por lo menos te sientas muy satisfecho, pues son como ejercicios de diversión un poco, casi ir aplicando el color, ir buscando las formas, ir probando, y no pasa nada por equivocarse, no sientes esa presión, entonces es más divertido, más fácil, se disfruta mucho y además encuentras las claves para después llevarlo a la obra de gran formato y no morir en el intento. Aquí tenemos esta segunda imagen de una ciudad con tonos muy azulados. Quiero jugar mucho con la luz en general en todos estos bocetos y en las obras finales. Es un poco la obsesión con la que estoy en la cabeza ahora mismo. Los estoy haciendo al óleo, todos, para que después el resultado sea más parecido a lo que voy a llevar a la obra final. Algo importante que me quería plantear con estos estudios, con estos bocetos, es no sentir nada de presión, en no intentar detallarlos, simplemente quedarme en lo superficial, ¿no? En eso, básicamente un estudio de color, de perspectiva y de composición, sin ser perfeccionista y sin querer captar los detalles, solo las formas, los principales volúmenes, colores que quiero conseguir o que quiero practicar en esa obra. Por eso son casi unos bocetos de manchas, ¿no? Esta tercera imagen es una
calle de Madrid, de la ciudad en la que vivo. Es una referencia que tomó una persona, una amiga mía. Me interesó mucho en este caso el color, cómo va a ir ascendiendo desde unos tonos más cálidos a unos tonos más fríos, y esas calles tradicionales con los banderines, con los balcones, los ventanales. Me ha gustado muchísimo, es muy vibrante y quería practicarlo. Creo que lo llevaré a una obra más grande porque me ha gustado bastante pintarlo y me ha gustado mucho la combinación de color. La clave, que es para mí lo más importante a la hora de estar ensayando este tipo de estudios, es no ponerse presión en los detalles y fijarse únicamente en las formas principales, en la composición y jugar con la mancha. Porque después en la obra final es cuando vas a poder meterte en los pequeños detalles. Pero si tienes bien clara esta primera parte, cómo se desarrolla, cómo evoluciona, cómo es la perspectiva, qué problemas te has encontrado al crear estos pequeños estudios. En este cuarto estudio estoy pintando una escena de un canal de Venecia. Esta me llamó la atención porque quería incluir el agua, porque el resto de los paisajes urbanos son ciudades con coches, con carreteras, y Venecia es una ciudad, pero es diferente a todas las del mundo con esos canales. Y quería practicar en esta intención de jugar con la luz, quería practicar también los reflejos en el agua. La arquitectura también es muy diferente, el tipo de edificios, los ventanales, las pequeñas plantas que cuelgan de las ventanas. La quinta imagen que he elegido es nuevamente una ciudad. Es casi de noche, es una luz del atardecer en la que los edificios y todo está ya casi en sombra, pero hay un reflejo rojizo del cielo y las farolas ya están encendidas, las ventanas están casi ya todas encendidas, y me gustó mucho el contraste entre esos azules fríos y esos rojos tan cálidos de las luces que se reflejan en la carretera.
estoy haciendo con todos estos bocetos es, como habéis podido comprobar, trazar las principales líneas de la composición con un siena tostado muy diluido y después empezar a rellenar con grandes manchas de color los principales volúmenes. Y ya después sí que entro un poco en detalle, pero lo justo solamente para sugerir lo que está ocurriendo en la escena, ¿no? En este caso, sugerir las farolas, sugerir los edificios, los ventanales, el movimiento de la calle también, esas manchas que se concentran en el punto de fuga, las sombras. La siguiente que he querido practicar son simplemente 2 farolas. Aquí tenéis una visión a través del teléfono porque he ido grabando también, subiendo pequeños fragmentos a mi cuenta de Instagram mientras pintaba. Elegí esta imagen, lo que me interesaba de ella era practicar el destello, el brillo de la farola, como el degradado que se va formando alrededor de la luz, de las bombillas principales. Quería practicar eso en el contraste de la oscuridad más absoluta, ¿no? Del negro de la noche. Bueno, es un pequeño detalle ampliado que después podré incluir en la imagen a gran formato, porque en estos pequeños estudios simplemente los reflejo como un punto lejano de luz, pero me apetecía probar a practicar con la farola entera, ¿no? Como hacer un pequeño zoom que luego trasladaré a la obra principal. De todas formas, igualmente, nuevamente es un estudio de color, algo más general, en el que me centro en el color, en la luz y no en la perfección del detalle ni en la perfección del resultado. La séptima imagen que he escogido es otro paisaje urbano, pero es un paisaje urbano diurno, un día un poco gris. Los tonos que voy a utilizar en este caso son los tonos más terrosos y más naturales. Me gusta de estas calles cómo se van difuminando los edificios según van alejándose hacia el punto de fuga, cómo van teniendo cada vez menos detalle, cómo solamente con una pequeña pincelada puedes sugerir una persona, una tienda, un coche, cualquier elemento de la calle. Para conseguir este efecto, los elementos más cercanos son más oscuros y según nos vamos alejando, pues he ido difuminando un poquito más, añadiendo más blanco para crear ese efecto de lejanía. Y después de eso, pues como en el resto de los bocetos, ya voy añadiendo pequeñas pinceladas para simplemente sugerir detalles como ventanales o aceras o las marcas de la carretera. Pero esto es muy básico, simplemente a través de la mancha, no intentando definir las formas ni utilizar las líneas demasiado. La última imagen que he escogido es la que realmente la he dejado para el final, es la que estaba pintando a gran escala, en la que he tenido que parar para hacer un pequeño estudio de color, un pequeño estudio de perspectiva porque me estaba perdiendo, me estaba frustrando y la he dejado para el final, es la única que es a formato horizontal y la he dejado para el final por varios motivos. Por un lado, como es la que ya estaba pintando, realmente quería que fuese
la mejor hecha, la mejor estudiada, y el empezar con otros bocetos distintos me iba a ayudarme a soltarme, a ir sintiéndome con más soltura a la hora de hacer estas pequeñas obras, para que cuando llegase a esta final ya supiese cómo empezar, cómo seguir. Lo que empiezo a hacer primero es empezar a sombrear con los tonos más oscuros y después poco a poco voy añadiendo las luces. De verdad que ha sido muy importante hacer estos pequeños bocetos, me han hecho ganar muchísima seguridad a la hora de saber cómo enfocarlos, de saber por dónde empezar, por dónde seguir, de solucionar ciertos pequeños problemas de forma de sombras, de luces, de composición, y lo recomiendo muchísimo. Además, no solo es el hecho de ensayar una obra primero para que cuando vayas a llevarla al lienzo grande ya sepas un poco más o menos lo que vas a hacer y qué color vas a utilizar y cómo vas a empezar, sino como ejercicio en sí, de forma aislada, el pintar en pequeño es un ejercicio muy importante, lo recomiendo a todo el mundo. Aprendes a perder un poco esa obsesión por el detalle, ¿no? Porque, claro, en un espacio tan pequeño, además puedes ver de primeras todo el escenario. Cuando tienes un lienzo de 2 metros, empiezas a pintar en un rincón, te mueves a otro, en una esquina, en un pequeño espacio, pero es más difícil tener la visión global de la imagen. En un estudio de 10-15 centímetros, cada pincelada que das incluye a toda la imagen, no la excluye. A veces cuando estás en un lienzo muy grande te metes eso en una esquina, en un detalle, y después te separas y has perdido conexión con el resto de la obra, sobre todo en las primeras fases iniciales, ¿no? Cuando ya la tienes realmente avanzada, ahí ya estás conectada con lo que estás haciendo o conectado, y es más fácil, pero en las fases iniciales es complicado no perderse de esta manera, y pintando en pequeño esta visión global que tienes desde el principio es muy útil y te ayuda muchísimo a que todo tenga un sentido y a pintar en cohesión. Y después tienes esa parte de diversión, porque no tienes la presión de tener que hacerlo perfecto, de no tienes el miedo a equivocarte, aunque en pintura todo se puede corregir siempre, pero es más frustrante cuando te separas de un lienzo de 2 metros y ves que no va por donde tiene que ir y ya no sabes dónde estuvo el error, a estar en un lienzo de 10 centímetros en el que si te equivocas no pierdes tanto tiempo. Es a nivel psicológico, es mucho más divertido, es muy útil y se aprende muchísimo, así que os lo recomiendo a todo el mundo. Y ahora la parte más divertida de todo este proceso, que es quitar las cintas y ver el resultado final. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.